Bueno, hoy estamos celebrando algo que el Señor habló mucho al corazón, sobre todo de mi esposa, de celebrar algo que se llaman las primicias, las primicias. Y mi esposa me dijo que hablara un poco acerca de las primicias, y algo que nos confirmó mucho acerca de este servicio especial fue que hubo gente que ya habían dado primicias a través de Neki, y otras personas nos preguntaron, pastores, o la pastora le preguntaron, ¿cuándo va a ser el culto de primicias? Y entonces hoy estamos haciendo este culto en oración. Amén. Bueno, y quiero hablar en esta mañana acerca de lo que significa la fiesta de las primicias. Es una fiesta. Y yo quiero que por favor me acompañe en su Biblia, allá en Levítico capítulo 23, en el versículo 9. Entonces vamos a leer allá lo que dice el Señor, esta porción de la palabra de Dios, y que habla acerca de precisamente de lo que estamos celebrando hoy. Estamos celebrando una fiesta, algo que es muy bonito, que tiene que ver con una consagración de un tiempo, consagración de una siembra, la consagración también que tiene que ver con un cultivo, y una consagración acerca de la cosecha. Entonces siempre cuando hablamos de cosecha involucra tres tiempos. Número uno, el tiempo de sembrar, el tiempo de cuidar, ¿cierto? Y el tiempo de cosechar. Dice, diga conmigo, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Amén y amén. Bueno, esta es una palabra maravillosa, y como pueden observar está en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia. Les voy a contar un poco de historia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que es el libro del Éxodo, que narra toda la salida de Egipto, pues ellos estuvieron en el desierto. Ellos pasaron de Egipto al desierto, y cuando llegaron al desierto fueron directamente a un monte que se llamaba el monte Horeb. El monte Horeb, o también se le llama el monte Sinaí, que curiosamente, según estudios arqueológicos, no queda en Sinaí, eso queda en Madián, queda realmente ese monte. Y entonces cuando llegan allá, ellos se establecen por un periodo de cerca de 2 años, allí frente al monte. 2 años duraron, hicieron sus campamentos alrededor de la montaña, porque en la montaña, esa fue la misma montaña donde se le apareció el Señor a Moisés 40 años antes. ¿Entiende eso? Se le apareció, y ¿se acuerda cómo se apareció? Ahí dice Éxodo 3 que se apareció el Señor en una zarza que no se consumía por el fuego, sino que llamó la atención. Y cuando Moisés fue a mirar, entonces el Señor le habló: Moisés, quita tu calzado porque el lugar que pisas es lugar santo. Entonces el monte Horeb se convierte en el lugar donde el Señor va a entrenar al pueblo de Israel, que es recién sacado de Egipto, que es recién sacado de esclavitud. ¿Para qué? Y alguien me preguntaba, ¿por qué duraron tanto tiempo en el desierto? Bueno, es importante, antes de que el Señor forme un pueblo, es importante darle identidad. Usted sabe, por ejemplo, cómo reconocemos un argentino, por ejemplo. ¿Cómo lo reconocemos? Por el acento, ¿sí o no? El acento lo ve, ¿cierto? Uno lo reconoce por el acento, porque son blanquitos y ellos tienden a ser descendientes de europeos. Entonces uno reconoce un argentino por eso. ¿Cómo reconocemos, por ejemplo, alguien que es de la costa Caribe?
¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos por su tez, ¿cierto? Lo reconocemos por su hablar, por su alegría. Entonces son cosas que hacen que sea identificable fácilmente como una persona de cierta región. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos tenían no identidad de pueblo como tal, sino una identidad mezclada con Egipto. Entonces era muy difícil distinguir si eran hebreos o realmente eran hebreos o eran egipcios. Entonces, para eso se necesita primero que pasen tiempo con alguien. Y ese alguien se llama Dios. Porque es el pueblo ¿de quién? De Dios. Entonces, lo primero que hace el pueblo, el monte Sinaí, es que el Señor, cuando se establecen allí 2 años, pues Dios les da las leyes, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y en esos mandamientos también hay 7 cosas que Dios tiene que hacer. Por ejemplo, hay una serie de sacrificios. En el libro de Levítico está contemplados esos sacrificios que tenían que brindar los israelitas en el caso que ellos quisieran acercarse a Dios. ¿Por qué era tan importante los sacrificios? Los sacrificios eran importantes porque era la única manera en que ellos pudieran acercarse a Dios. Porque si no lo hacían y quisieran acercarse a Dios, ellos morían. Podían morir por la gloria de Dios. Y la cuestión es aquí, es que Dios quiere que la gente se acerque a Él. Diga conmigo, Dios quiere que yo me acerque a Él. ¿Me entiende eso? Entonces no puedes acercarte de cualquier manera. Tú tienes que acercarte solamente a través de sacrificio. Pero como tú eres el peligro de que el que sacrificado seas tú, entonces el Señor le dice a Moisés que le diga a los israelitas que elijan un sustituto. ¿Cuál era el sustituto en este caso? Eran corderitos, eran becerros, eran palomitas, ¿cierto? Según la capacidad económica de cada quien para poderse acercar a Dios y así poder disfrutar de su compañía. ¿Aló? Entonces cuando ellos ponían la mano sobre el becerro, los pecados eran transferidos de la persona al animalito y el animalito moría en sustitución del oferente. ¿Entiende eso? Lo degollaban y esa sangre era salpicada y eso era, digamos que la única manera en que ellos podían acercarse a Dios, pero no de manera perfecta. Pero luego el Señor no solamente quería que el pueblo se acercara a ellos, sino que disfrutaran su compañía, porque no es lo mismo acercarse que disfrutar una compañía. Y entonces se establece 7 fiestas para el pueblo de Israel, que son fiestas que en realidad van al corazón del pueblo para enseñarles acerca de lo que es la gratitud. Amén. Entonces la gratitud, ¿cuántos saben que la gratitud es muy importante? Entonces vamos a mirar allá Levítico capítulo 23 y van a encontrarse ustedes que efectivamente allí el Señor empieza a establecer unas fiestas solemnes, ¿cierto? Y el significado simbólico, el significado profético de estas fiestas, digamos, por eso se llaman fiestas solemnes, porque fundamentalmente pertenecen a Dios. Él es el creador de esas fiestas, ¿cierto? Y Él se las da a Israel como santas convocaciones, es decir, como reuniones sagradas. Ahora, ¿cuál es el tema principal de estas fiestas? El tema principal de estas fiestas es la gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos? Ahora, yo quiero preguntar esto, empecemos. ¿Cuántos están conscientes de que Dios les ha dado todo? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué Dios les ha dado? ¿Ustedes qué me responderían? A ver, mencionemos cosas. ¿Qué nos ha dado Dios? La vida, ¿qué más? El aire, la salud, la provisión, el mundo, todo, ¿cierto? Todo lo tenemos de Dios. Pero a veces sucede algo. Y este era el problema que el pueblo de Israel tenía cuando hubo salido de Egipto, es que el pueblo no salió con un corazón agradecido. Ellos no eran conscientes de eso, entonces no es posible formar una nación con identidad de Dios si ellos no adoran a Dios. Entonces, el primer paso para poder adorar a Dios es un sentido profundo de gratitud. Diga conmigo, sentido profundo de gratitud. Entonces, las fiestas fueron diseñadas especialmente para reconocer que Dios ha hecho en nuestras vidas, para reconocer que Dios sigue trabajando en nuestras vidas, ¿cierto? Y las muestras especiales, por ejemplo, que Dios ha tenido hacia su pueblo, por ejemplo, muestras de misericordia, muestras de bondad,
muestras de un cuidado providencial, ¿cierto? Y eso no puede pasar de largo, ¿cierto? Eso no puede pasar inadvertido, sino que una persona que es consciente de Dios tiene que ser agradecida. O sea, una de las cosas, una de las características de un cristiano verdadero es que es una persona siempre agradecida. Si usted ve por algún lado alguna persona que se llama cristiana, pero no da gracias, es una persona que no pide favores, es una persona que le cuesta trabajo reconocer que falla, permítame dudar de su cristianismo, porque la primera evidencia de un cristiano es la gratitud. ¿Aló? ¿Cuál es la primera evidencia de un cristiano? La gratitud. Entonces, por eso, mi amado hermano, somos conscientes de que somos cuidados por Dios y somos conscientes de que de Dios dependemos de todo. Entonces, cuando recordamos que no merecemos, ¿cuántos merecen aquí algo de Dios? Levante la mano el que cree que merece algo de Dios. Yo no merezco nada de Dios. ¿Sabe qué es lo único que merecían nosotros? Castigo eterno, ¿cierto? No merecíamos nada de sus manos. En realidad, cuando tú eres consciente que no merecías sino el castigo, lo que tiene que despertar en ti es gratitud. Gratitud, mi amado hermano. Entonces, eso es creyendo que toda la deuda que teníamos hacia Dios, toda esa gran deuda, ya la pagó alguien en la cruz del Calvario. Y no solamente la pagó, sino que, como dice el escritor sagrado, Jesús se hizo pobre, ¿cierto? Nos enriqueció, se hizo pobre Él. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra maldición, llevó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando tú eres una persona consciente de lo que Dios ha hecho, que Dios pagó toda la deuda, ¿cierto?, que no podíamos pagar, entonces tú tienes que reaccionar con gozo. Tú y yo tenemos que reaccionar con fervor, y ese fervor y ese gozo tiene que ser frecuente. Diga conmigo, frecuente. Eso no puede ser de por allá una vez cada 3 meses. Algo que yo miro mucho es que lamentablemente en las iglesias, y hablo de general de las iglesias, no todo el 100% de la membresía apoya financieramente a su iglesia. Regularmente hay estadísticas duras y son muy crueles y son demasiado frías, que dicen que del 100% de una membresía, de entre un 15 y un 20% son los que sostienen la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con el 75 o el 85% de los que no ofrendan ni diezman? Son personas que ingratas. Y regularmente una persona que no diezma ni no ofrenda es una persona que usted va a verla que se endurece con el tiempo. Entonces, la fiesta de la primicia es una fiesta para agradecer, ¿cierto? Porque un corazón desagradecido es un corazón insensible, es un corazón antipático, es un corazón incrédulo, es un corazón que es desobediente. Y le quiero decir, amado hermano, esto es para mí también, para los que servimos principalmente también. Entonces Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Él quiere hacer, lo hizo en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel aprendió una lección, y es que ese día, cuando ellos entraron a la tierra prometida, vuelvo a leer el pasaje en mención, dice, versículo 9, vamos leyendo Levíticos 23:9, dice que el Señor le habló a Moisés, porque Moisés fue la persona elegida por Dios para liderar al pueblo de Israel en su trayecto hacia la tierra prometida. Él le dice, dile a los hijos de Israel, quiero que les diga lo siguiente, Moisés, que cuando ellos entren, cuando ellos ya hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar, ¿cómo se llamaba la tierra que el Señor les iba a dar? Canaán, pero les decía, había otra forma de decirle, la tierra que fluye leche y miel. Entonces dice, cuando los hijos de Israel entren a su tierra, a la tierra que van a poseer, y cuando empiecen a cosechar, porque dice segaréis su mies, van a traer al sacerdote una gavilla, un manojo, ¿cierto?, de la primera cosecha de su siega, la primera. Entonces van a coger el mejor manojo y lo van a traer al templo, lo van a traer al tabernáculo. Y eso no lo vas a hacer el Shabbat, lo vas a hacer el día siguiente, el día de reposo, es decir, un domingo.
un domingo. Entonces dice que se la entregaría al sacerdote, y el sacerdote cogería el manojo o la gavilla y las sacudiría delante del Señor como una muestra de que la persona no solamente reconoce verbalmente la provisión de Dios, sino que la reconoce de manera práctica. Porque amor sin muestras de amor no es amor. Imagínese usted que le dice a su novia, a su esposa, le dice te amo, te amo, te amo, pero usted desatendido totalmente el hogar, usted no sostiene la casa, los recibos llegan y se hace el loco. Entonces usted no puede decir que lo que usted está diciendo sea verdad. Lo que usted está diciendo no es verdad hasta que hayan demostraciones de lo que usted está diciendo es verdad. Entonces, ¿qué es lo que marca realmente nuestra audiencia? No son las palabras, sino son los hechos. Nuestros hechos, nuestras acciones son las que marcan la diferencia. Ahora, usted notará que efectivamente el Señor establece esta fiesta. Entonces, hay 3 fiestas que la anteceden. Primero, la primera fiesta que encontramos acá, descrita en el libro de Levítico, bueno, es el Sabbat, pero el Sabbat no es una fiesta, es un día de reposo. El Sabbat fue establecido en el Antiguo Testamento, el Shabbat, como una figura de Cristo. Porque recuerden que el pueblo de Israel salía, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero en el libro de Hebreos se habla del reposo no como una tierra, sino como una persona. Es tener a Cristo en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que habla de eso? De tener un reposo, una compañía con el Señor. Y no importa que sea sábado o no, para todos nosotros Shabbat es todos los días. Diga conmigo, Shabbat para mí es todos los días. Hay una secta religiosa que enseña que tiene que ser el sábado, y si no es el sábado, mejor dicho, y la gente renuncia a sus trabajos y pierden oportunidades de empleo porque le dicen, no, es que usted toca trabajar el sábado. No, qué pena, yo los sábados no, porque sea día santo. No, ¿quién dijo? Eso era en el Antiguo Testamento, pero a los judíos. Pero Shabbat después de Cristo es todos los días. Gracias. Gloria a Dios. Mucho gusto. Dios los bendiga, hermanos. Entonces, Shabbat. Pero luego viene ahí sí las fiestas. Viene una primera fiesta que se llama el Pasaj, que se llama en realidad la Pascua. Diga conmigo, Pascua. Y esto ocurrió en Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel, recuerdan ustedes que Moisés confrontó en varias ocasiones al faraón, diciéndole, deja salir a mi pueblo. Y entonces el faraón se rehusaba, y entonces el Señor le mandaba una plaga, de 10 plagas le mandó. La última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos que habían nacido en Egipto. Los primogénitos del ganado, los primogénitos de los hijos de ellos. Así que cuando sucedió este suceso, ocurrió esto, el Señor le dice a los israelitas, dile a los israelitas, Moisés, que voy a pasar con la muerte, va a pasar allá. Pero para evitar que la muerte entre, es necesario que sacrifiquen un cordero de estas características, y su sangre, usted la van a untar en el dintel, ¿cierto?, de las puertas y en los postes de las puertas, de tal manera que aquella noche, como pase la muerte, entonces la muerte verá la sangre, y ¿qué pasa? Pasará de largo. De hecho, la palabra Pascua significa pasar de largo, y había así, precisamente ninguno de los hijos de los hebreos murió, solamente murieron los de Egipto, porque ellos no creyeron eso. Entonces esa fue la primera Pascua, pero luego mucho tiempo después, en el libro de los Números, cuando yo estaba en el desierto, el Señor les dice, ahora quiero que celebren y recuerden cómo fue que yo los saqué con mano poderosa. Y esa mano poderosa tenían que sacrificar, ¿cierto?, la Pascua. Entonces otra vez presentaron un cordero, y otra vez presentárselo al sacerdote, la Pascua. Pero ese cordero, ustedes recordarán en Juan 1:26 al 29, que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, reconoció cuando vino el Mesías. Y el Mesías venía allá, y entonces ¿qué dijo él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese que algo interesante, que este Cordero no cubría los pecados, sino que este Cordero que venía quitaba los pecados del mundo. ¿Aló? Entonces esa es la Pascua. La siguiente fiesta que usted encuentra ahí en Levítico es la fiesta de los panes sin levadura. Panes sin levadura, ¿por qué?
Porque en el momento en que Israel fue rescatado de Egipto, ellos no tuvieron tiempo para preparar pan con levadura, porque la levadura se necesita tiempito para que fermente y para que el pan se ponga cachetón, ¿o no? Pero ese, como fue con tanto afán, entonces no hubo tiempo de echar levadura. Ahora, la levadura es un indicativo de pecado. Levadura, siempre que tú lo haces en la Biblia, no es sinónimo de algo bueno. Entonces, dicho de otra forma, el Señor, cuando saca al pueblo de Israel, quiere que sea solamente para Él, sea santo, libre de levadura, libre de cualquier contaminación que lo identifique con un pueblo pagano. Entonces, fíjense cómo está creando identidad. Primero, a través del Cordero, para que se puedan acercar a Él. Segundo, vamos a encontrar que ahora es identificado como pueblo santo. Y viene la tercera fiesta, ¿cierto? La tercera fiesta, encontramos es esta fiesta, que es la fiesta de las cosechas. Y esta fiesta tiene que ver, mi amado hermano, las primicias, porque se celebraba precisamente 50 días después de haber celebrado la Pascua, se celebraba la fiesta de las cosechas. Por eso también otra forma de decirle a la fiesta de las cosechas o las primicias es la fiesta del Pentecostés. ¿Se acuerdan qué pasó en el Pentecostés? ¿Alguien me puede decir qué pasó en el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de primicias, estamos diciendo: Señor, tú eres el más importante en mi vida y reconozco que lo que tengo y lo que soy ha venido ¿de quién? De ti. De tal manera que, Señor, siendo que tú eres el que me proveyó, lo primero, la pruebita, es para ti. No sé cuántos han hecho de pronto algo, una tortica o algo, están asando la carne. ¿Se acuerdan cuando hacen ustedes asados? ¿Alguien ha hecho asados acá? Y usted llama a la persona que más quiere y dice: venga, venga, venga. Y usted le corta el pedacito, pruébela, ¿cómo le quedó? Esa es la primicia. Esa es la primicia. ¿Y usted sabe cómo se siente la persona cuando usted le ofrece el primer pedazo? Se siente agradada. O sea, si lo hacemos con personas, ¿por qué no lo debemos de hacer con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él nos ha dado todo, mi amado hermano. Él nos ha dado todo. Entonces, es interesante ver cómo, mis amados hermanos, el Señor establece esta fiesta. ¿Por qué? Porque es importante que ellos nunca olviden quién les ha dado todo lo que tienen. Hermano, es triste ver hoy en día cómo se ha levantado un espíritu de ingratitud en el pueblo de Dios. Es impresionante. La gente cuestiona mucho algunas cosas de la Biblia. Y lamentablemente yo quiero decirle, si usted mira pasajes de la Biblia, por ejemplo acerca de fe, encontramos 500 versículos de fe. 500 versículos, cerca de 500 versículos de fe. De oración, otros 500 versículos. Pero ¿sabe cuántos versículos hay acerca de temas económicos? Hay más de 1500. Entonces quiere decir que para Dios es tan importante la economía como la fe. Es tan importante el saber administrar lo que Él nos ha dado como la oración. Entonces, muchas veces nosotros decimos: sí, Señor, tú nos estás diciendo la palabra que oremos, que esto, tú nos estás diciendo la Biblia que perdonemos, tú nos estás diciendo la Biblia que hagamos esto, hagamos aquello. Pero cuando llegamos a un tema que tiene que ver con ofrendas, con diezmos o con dinero, lo soslayamos, simplemente pasamos de largo y creemos que eso no es para nosotros. Pero yo te quiero decir una cosa, que la manera más práctica de ver la fidelidad de un cristiano es en la parte económica. Pongamos un ejercicio mental. ¿Cuántos de nosotros en el mundo éramos votados, cierto? Cuando estábamos en la cantina, a nuestro parche de amigos, que ya no los tenemos hoy porque nos querían era por lo que les podíamos gastar. Usted sí era votado. ¡Toma, pídase otra! ¡Vecino! Le decíamos, no, en ese tiempo no decíamos vecino, eso de vecina últimamente, ¿no? Le decíamos, compadre, ahí todo lo que quieran, pidan. Y eran votados, hermano. Y se endeudaban. Y uno se daba cuenta que la gente dejaba de llevar el pan a sus hijos por estar allá haciendo amigos, pero se convirtieron al Señor y ahora sí ya no son votados. Es tremendo, ¿no? Pero una persona tacaña es una persona bastante fea.
Sí, muy feo, realmente un tacaño es feo. Dígame, si no, piense en un tacaño usted, dígame si usted, ese no lo invitan a ningún lado. No, ese man es un gorrón. Incluso cuando estaban tomando cerveza era el que gotereaba. Decían el goterero, ¿sí o no? Y lamentablemente en los caminos de Dios también hay gotereros. Están gotereando la bendición de Dios, están gotereando que Dios les hable, están gotereando aún la oración, se la delegan a otros para ellos no orar. Esos son gotereros. Dios no quiere gotereros, Dios quiere personas en las cuales Él pueda revertir tal bendición, pero porque hacen una acción en fe que es dar lo mejor que Dios les ha dado. Es triste, pero hermanos, vuelvo y digo, en las iglesias hay muchas personas que dicen que diezman, pero en realidad no diezman. En una oportunidad en Cerco se hizo un ejercicio acerca de cuánto debería diezmar una persona, y todos sabemos que diezmo viene de la palabra 10%. Entonces, si el mínimo está ahorita en 1.160.000 pesos, ¿cuánto debería ser el diezmo de la persona? Y la pregunta es, ¿tú diezmas en el 1.160.000 pesos que está recibiendo o diezmas menos los descuentos de los parafiscales, de la caja de compensación, de la salud, de la pensión, de las cesantías? ¿Tú diezmas sobre qué base estás diezmando? Y muchos, lamentablemente cerca del 100%, decían, no, nosotros diezmamos después de los descuentos. Si tenían el préstamo del carro, tenían el préstamo y todo, dices, tú le estás robando a Dios, porque tú no le estás dando el 100% de lo que tú devengas. ¿Y qué me dices de aquellos que dicen que diezman, pero diezman por allá una vez cada mes, 2 meses, y no los diezman? ¿Cómo se llama eso? Se llama robar. Entonces, fíjate eso tremendo, que la misma Biblia lo dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. ¿Cuál es la casa? El tabernáculo, el templo. Probadme ahora en esto, si no os abro las ventanas de los cielos y hago que llueva sobre vosotros de manera sobreabundante. ¿Y cuál era la queja del pueblo de Israel? La queja del pueblo de Israel era, Señor, no te podemos diezmar porque tú nos has abierto el cielo y no hay cosechas para traerte al templo. Y entonces el Señor les dice, ustedes me han robado. Porque para que se abra la ventana de los cielos, primero tienes que aprender a diezmar, y eso hace que el cielo se abra. Y por eso el Señor le repite, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros lluvia hasta que sobre y abunde. Entonces lo estamos haciendo al revés. Yo escuchaba una vez un hermano que decía, pastor, ore para que Dios me dé trabajo y con eso me pongo al día con los diezmos. Y dijo, ¿cómo así? Tú ya deberías estar diezmando, porque ¿cuántos de nosotros sin empleo tenemos una moneda de 1,000? Incluso tenemos hasta más plática en el bolsillo, pero siempre decimos, Señor, no tenemos plata. Y Dios no te va a pedir algo que tú no tengas. Él no es injusto. Él te pide de acuerdo a tus capacidades. Si tú no tienes trabajo, Él no te va a pedir más de lo que tú tengas. Él te va a pedir de acuerdo a tus capacidades. Recuérdate la parábola de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, de acuerdo a sus capacidades. Entonces no pienses jamás que Dios es un Dios injusto. Dios va a darte a ti, te pide a ti de acuerdo a tus capacidades. Pero en la medida que tú seas fiel con lo poco, entonces Dios te pondrá sobre lo mucho. ¿Cuántos quieren estar sobre lo mucho? Pero muchos no pasan porque están sobre lo poco. Entonces vean ustedes lo interesante de esto, de las primicias, mi amado hermano, y es que el primer cosa es que la condicional es cuando ustedes hayan entrado a la tierra que yo les doy. Van a celebrar ese día la fiesta de las primicias. Esta fiesta también se le conocía como la fiesta de la siega, con S, no con C, siega, de cegar. Y esto está descrito en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23 dice que no debía celebrarse hasta que Israel entrara a la tierra de Canaán. Y el hecho de que Dios les diera ese mandamiento era para que supieran que esa tierra a la cual ellos entraban no la habían trabajado ellos. Esa tierra se la dio. Incluso los primeros frutos de esa tierra no los cultivaron ellos, los cultivaron otras personas.
Ellos estaban disfrutando de lo que otros habían sembrado. Y yo quiero decirle, muchas veces nosotros estamos disfrutando lo que otros sembraron. Hoy estamos acá porque otros sembraron. ¿Usted sí da gracias a Dios por la persona que sembró en usted? A veces no. Entonces, acuérdese esa persona quien sembró en usted. Entonces, fíjense que el Señor le está diciendo primicias siempre. Entonces, esta es una de las 3 fiestas que Dios está mandando allá. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa? Primero, entras a la tierra, coges la primer manojo, lo vas a traer al sacerdote, o sea, una gavilla significa un manojo. Primicia significa lo primero, de los primeros frutos, lo mejor. Que esa fue digamos, eso es lo como Dios está diciendo. Entonces, y esta debe ser una celebración donde tú le estás dedicando toda la cosecha a Dios. Pero tú estás haciendo algo, es una acción de gracias por ver una cosecha que a Dios te lo está dando. Entonces, ¿qué garantizaba esto? Es una forma espiritual de decirle al diablo que el diablo no tiene potestad sobre lo materialmente que Dios me ha dado. Si usted lee Malaquías, capítulo 3, el Señor dice: y reprenderé por vosotros al devorador, al saltón, al revoltón. Y resulta que siempre, cuando usted está trabajando, usted va a tener el peligro de langostas espirituales, saltones, revoltones, que van a robarle a usted lo que es suyo. Pero ¿qué es lo que hace que el revoltón, el saltón estén en nuestras economías? Nuestra ingratitud. Siempre que usted le agradezca a Dios por lo que usted ha recibido, usted téngalo por seguro, siempre usted tendrá el favor de Dios y el diablo es reprendido por el Señor. Todos podemos diezmar, pero usted no se limite a diezmar. Diezmar es devolver. Realmente no estamos haciendo ningún favor a Dios cuando diezmamos. Le estamos devolviendo lo que nos ha dado a nosotros. ¿Cuánto está pidiendo de devolución? 10%. Alguien decía, el pastor Billy Graham decía una vez que quien diezma al 10% apenas está en el coquito o en el nacholé de las cosas de bendición. Y entonces el William Colgate, que el dueño de Colgate-Palmolive, una vez dijo: bueno, ustedes vamos a diezmar el 12, y luego pasó al 15, y luego pasó al 20, y hoy ¿sabe cuánto diezma Colgate-Palmolive para las obras misioneras? 90%. Y ahora entiende usted por qué es una multinacional. ¿Cómo es que una multinacional vive con el 10% diezmando el 90%? Solamente lo sabe Dios. Pero hay gente que hace matemáticas así. No, ¿yo qué voy a diezmar? Yo prefiero tener el 100%, y yo te he dado cuenta que los que tienen el 100% y lo preservan nunca prosperan tanto como los que tienen el 90%. Y entonces vean qué tremendo. Entonces el Señor está diciendo al pueblo: dame lo mejor, ¿cierto? Y entonces esto se tenía que traer el domingo, según el texto bíblico. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, y la gavilla era entregada al sacerdote. El sacerdote la mecía como una manera de gratitud en honor a Dios, y luego se hacía una ofrenda de un cordero. Acuérdense que el cordero nuestro, ¿cómo se llama? Jesús. O sea que el cordero está tipificando ¿a quién? Está tipificando a Jesús. Entonces vean las 3 fiestas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Ya todos ustedes pasaron por la Pascua. ¿Qué significa? Que ustedes ya murieron con Cristo. La segunda fiesta es ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa? Que ustedes necesitan ser santos, y yo necesito ser santo pensando en las cosas de Dios. Y número 3, vamos a aprender a dar. Entonces es dar al Señor donde está la clave. Entonces fíjense qué tremendo porque el Señor está queriendo decir: ustedes siempre serán prósperos. Hasta la fecha, por ejemplo, ustedes van a darse cuenta que Israel heredó esa tierra. No sé cuántos han visto fotos de Israel o videos de Israel. ¿Cómo es Israel? ¿Se han visto fotos? Pues le voy a decir algo. Israel está sobre un desierto.
Esa parte del Medio Oriente es desierto, totalmente un peladero. Pero donde Dios lo puso, a Israel, ese pueblo ha empezado a florecer. Ya hay árboles, hay prados, hay de todo. Y se sale de Israel, por ejemplo al Líbano, ya en el Líbano es un peladero. Y eso está aquí como decir de aquí a la autopista norte ya es el Líbano, ya hay para allá esos peladeros. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeño haya prosperado tanto en un desierto? ¿No le parece raro? ¿No hay recursos naturales? ¿No tienen petróleo? ¿No tienen carbón? ¿No tienen yacimientos de ninguna índole? ¿Y cómo es que ese pueblo está entre las potencias más grandes del mundo? ¿Por qué? Pregúntese usted. Porque ellos se acostumbraron a hacer esto. Todo el tiempo están bendiciendo. Ahora, ellos una cosa es que saben diferenciar entre el diezmo y la ofrenda, porque eso es algo muy claro para un judío. Pero otra cosa es ayudar al pobre. Entienda esto. Ponga atención a esto. Porque cuando usted confunde todos esos términos, usted lo que hace es darle lugar al diablo. Por ejemplo, diezmo siempre se da en el lugar del templo. Es una devolución. Ofrenda siempre se da en el lugar del templo. ¿Por qué? Porque el diezmo es una figura de allanar el terreno, de ararlo. Pero ofrenda es una figura de semilla, donde se siembra, donde se aró el terreno. Entonces cuando usted combina las dos, ¿qué pasa? Va a venir una ¿qué? Cosecha. ¿Me entiende? Pero hay gente que diezma, o sea, prepara el camino, pero nunca siembra la semilla. Entonces nunca va a tener cosecha porque solo le está devolviendo a Dios lo que le pertenece, pero nunca ofrenda. Y hay gente que solo ofrenda, pero nunca diezma. Entonces, ¿qué pasa? Toma la semilla y la tira ahí, pero nunca preparó el terreno. ¿Qué pasa? ¿Habrá fruto? No. Tiene que haber las dos. Diezmo y ofrenda es algo muy claro para el judío normal. Por eso en el Nuevo Testamento poco se menciona el diezmo y la ofrenda, pero no quiere decir por eso que haya sido abolido el principio, porque hasta la fecha el pueblo de Israel lo practica. Hasta la fecha iglesias prósperas lo practican. Ahora, esto es muy diferente a que usted quiera ayudar a un ministerio, por ejemplo, un ministerio radial. Por ejemplo, hablo de BBN, un ejemplo que yo conozco de BBN, o digamos la sociedad bíblica con la ofrenda, o digamos usted supo de un hermano que tiene problemas y no tiene mercadito, entonces usted le da un mercado o una ofrenda. Nunca usted tome de lo que es del diezmo y la ofrenda para hacer eso. Lo que es diezmo y ofrenda es del Señor. Usted le debe decir: Señor, debo darle a este hombre, y Dios le proveerá recursos sobrenaturales para apoyar al pobre. Pero hay gente que toma del diezmo y la ofrenda para dar allá. Entonces alguien le decía al pastor: pastor, su diezmo se lo di al hermanito Cupertino que no tenía zapatos. Y entonces la obra de Dios, ¿qué? Entonces el diezmo y la ofrenda es del Señor. Y las ofrendas, las demás ofrendas, usted las puede dar, seguir apoyando. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque hay gente que apoya, por ejemplo, ministerios televisivos y todo con los diezmos de la iglesia. Ahora, supongamos este ejercicio. Vamos a hacer un paseo, nos vamos para Melgar, un ejemplo, y hay gente que en lugar de diezmar, apoya para irse a Melgar. ¿Qué está haciendo esa persona? Le está robando a Dios. ¿Qué estamos hablando ahí? Que la persona confundió su diezmo y dijo: no, esto es para mi paseo. Entonces aquí está, pastora, ya pagué, pero nunca diezma. Usted lo que está haciendo es robándole a Dios. Usted y yo tenemos que creer por provisión sobrenatural. Amén.